lo dices, vamos a ver una serie de problemas inflamatorios a nivel articular, pero relacionado con cristales y que ocasionan lesiones a nivel articular. Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a desarrollar ahora? Son todas las artritis por microcristales, ¿no? Eh, pero ante todo de una muy importante que es la artritis por ácido úrico o de urato, ¿no? Que es una de las principales y de la más frecuencia en relación con este tipo de artritis, ¿no? Entonces, vamos a definir su diagnóstico, los factores de riesgo, la fisiopatología, etiología, diagnóstico y tratamiento. Cómo vamos a finalmente a tratar estas artritis por microcristales. Entonces, cuando hablamos de artritis, ¿no? Por microcristales, siempre se nos viene a la cabeza la artritis por urato de monosodio, ¿no? Que comúnmente lo llamamos la artritis gotosa o la gota úrica, ¿no? Esto tal vez este nombre ustedes lo llaman más la atención porque es la más frecuente. Sin embargo, estamos hablando de un grupo más grande, ¿no? Ahí tenemos la artritis por pirofosfato de calcio, por hidroxepatitas y que genera una tendinitis cálcica. Y además tenemos también la artritis por oxalato de calcio. La sintomatología es similar y el único de forma de diagnóstico, tal vez, además del estudio, lógicamente la bioquímica, a veces sanguínea, que nos va a ayudar, el otro procedimiento base es la biopsia. Entonces, hay que tener en cuenta que la clínica es similar. La artritis, por ejemplo, por pirofosfato de calcio, como su nombre lo dice, por cristales de pirofosfato, es más frecuente en la edad adulta. Usualmente se presenta un 30 al 60% por arriba de los 80 años de edad. Su causa es primaria con frecuencia, pero si encontramos un caso en la cual el paciente estamos sospechando de este tipo de artritis porque la artrocentesis nos demuestra este tipo de cristales, hay que buscar otras causas, ¿no? O sea, si bien es cierto, es una patología de adulto mayor, pero si lo tenemos en paciente de 30 años o 40 años, hay que descartar la posibilidad de asociación con procesos metabólicos. En este, hay que hacer algunos estudios desde el punto de vista metabólico porque los mecanismos pueden ser diferentes, no son idiopáticos, están incluidos ahí el hiperparatiroidismo primario, la hemocromatosis, la hipofosfatemia, otro factor sería la hipomagnesemia e inclusive el hipotiroidismo. Entonces, las pruebas de descartes a esta patología nos va a dar por el resultado, sí, realmente que es una artritis por cristales de pirofosfato, pero secundario a algunas de estas enfermedades metabólicas. La artritis por pirofosfato de calcio puede simular otras enfermedades. Entonces, por eso, como les digo, puede confundir con una artritis gotosa o una artopatía crónica o inclusive una espondilitis anquilosante o otro tipo de artopatía destructiva. Además de la diferencia de los microcristales, que sí difieren de las otras, es que la radiografía usualmente demuestra una densidad lineal en el borde de las articulaciones. Entonces, esto de alguna manera nos va a presumir que es la posibilidad de una artritis por pirofosfato de calcio.
Otra de las patologías también que tenemos por artritis por microcristales es la hidroxiapatita o llamada también tendinitis cálcica, ¿no? Eh, la característica principal es que hay depósitos, ¿no? A nivel de hueso, eh, esta hidroxiapatita, ¿no? Y también va unida a otras enfermedades metabólicas, pero la causa principal también es la idiopática, ¿no? Y dentro de las enfermedades metabólicas y, relacionadas a ellas tenemos la intoxicación, por ejemplo, de vitamina D, la hiperfosfatemia, en caso de artritis por cristales de hiperfosfato habíamos dicho la hipofosfatemia, en este caso es la hiperfosfatemia, o pacientes que están en hemodiálisis. Entonces comienza a presentar estos depósitos de hidroxiapatita a nivel periarticular y a nivel óseo. Y las manifestaciones clínicas también dan manifestaciones articulares inflamatorias, una artritis aguda o una artritis destructiva, ¿no? Por estos depósitos de hidroxiapatita, como también finalmente pueden terminar en una artrosis, ¿no? Y lo típico de esta patología es que hay calcificaciones a nivel intraarticulares y se demuestran radiológicamente, ¿no? Entonces, pero definitivamente la diferencia está entre las características de estos microcristales. Después tenemos la presencia de depósitos de cristales por oxalato de calcio, ¿no? Eh, en esta, usualmente la causa más frecuente es por la disminución por excreción renal de estos cristales de oxalato de calcio. Y genera radiológicamente, por ejemplo, la condrocalcinosis o un derrame, pero no inflamatorio, sino mecánico. Y se da también en adultos mayores. Como ven, las artritis por microcristales pueden ser muy diversas, pero casi siempre lo asociamos con la más frecuente, que es la artritis gotosa, que realmente el tema lo vamos a desarrollar en función a esta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición, ¿no? de esta patología, ¿no? Es el depósito de cristales de ácido úrico o de también llamado urato dentro de la articulación y genera un proceso inflamatorio muy doloroso en la fase aguda o en la fase intermitente o en las fases en la cual el paciente hay recrudecimiento de la enfermedad. Es tan dolorosa, mencionan otras, que es uno de los dolores más fuertes que tiene el cuerpo humano, que generalmente lo lleva a una emergencia porque no se resuelve tan fácilmente, ¿no? Eh, Va a tener con el tiempo la formación de tofos, que son granulomas, bastante nódulos, bastante grandes a nivel periarticular, que se desarrollan en el trayecto de la enfermedad, no en forma inmediata. Aproximadamente pasan unos 10 años para que se forme después del episodio agudo de una crisis gotosa. Es una enfermedad más frecuente en los varones y la prevalencia con respecto a la epidemiología es aproximadamente 2.6 de la población general. Va asociado también dependiente a factores genéticos, por lo tanto, en algunas zonas o en algunas poblaciones se ve con mayor frecuencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en Europa es mucho más frecuente que en nuestra zona, influenciado lógicamente por factores genéticos. Antiguamente se decía, era la patología más frecuente de los reyes, ¿no? Porque se casaban entre parientes
y el desarrollo de la gota estaba influenciado también por los hábitos alimenticios. Lógicamente, factores genéticos, pero también por los hábitos alimenticios que exageraban las comidas proteicas de carnes, ¿no? Carnes rojas, y esto es un factor desencadenante, ¿no? Igualmente se presenta en pacientes mayores de 80 años y con más frecuencia en varones que en mujeres, ¿no? Y lógicamente asociado a hiperuricemia, ¿no? Aunque sabemos que puede haber un paciente con una artritis gotosa en la crisis gotosa y estos depósitos están a nivel articular, pero podría encontrarse el ácido úrico normal sanguíneo, ¿no? O sea, no descarta definitivamente la situación de que el paciente tenga gota. No es tan frecuente, pero sí se puede haber casos en que yo le tomo el ácido úrico, está normal, yo le hago la artrocentesis y le encuentro los microcristales con ácido úrico. Doctora, disculpe. Dime. Doctora, al parecer no se están moviendo las diapos, ha quedado en la tercera diapositiva. No, ¿ya no se mueve? No solamente se quedó en la tercera, donde aparecen las diferentes patologías que aparecen, de gota, artritis, o sea, la plefa. A ver, ¿el resto está en lo mismo? Yo estoy viendo la 5, doctora, importancia. Ajá, la 5, ¿no? A ver, de repente es su internet, porque hay uno que dice el 5 y justo estoy en el 5. ¿Alguien Recién se tiene? acaba de mover, doctora. Recién. A ver, ¿el resto está bien? Sí, doctora, al parecer ya está en la 5 ahorita. Ah, ya. No, me he quedado en la 3 por largo tiempo, ¿eh? No había más imágenes porque estaba explicando el tipo de datos. Recién estoy moviendo. Ahorita estoy en la 5. Sí, doctora, estoy bien, gracias. Por ejemplo, en esta también me he demorado un poquito. Y la 4 y esta es la 5. Ya. Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque en USA, bueno, en Estados Unidos, tenemos 8.3 millones de pacientes con esta artritis gotosa. Como les digo, bueno, todo va a depender de la base epidemiológica, de la raza, factores genéticos que influyen en este proceso. Pero sí hay que tener en cuenta que la relación de pacientes con hiperuricemia o artritis gotosa va relacionada con un alto riesgo cardiovascular de problemas, de enfermedades dentro de ellas, problemas vasculares a nivel del músculo miocárdico, ¿no? Entonces, por eso la importancia también de controlar esta enfermedad, ya que sí hay factores de riesgo que los están inmiscuyendo en las últimas investigaciones, ¿no? Nuestros objetivos principales es identificar los pacientes con gota, ¿no? O sea, pero un diagnóstico temprano, ¿no? Según las características clínicas que ellos tienen. Realizar un adecuado tratamiento y ante todo, no solo farmacológico, sino desde el punto de vista no farmacológico, porque el paciente va a ser dirigido también con evitar algunos medicamentos que puedan generar más presencia de ácido úrico o también relacionado con un régimen dietético adecuado, ¿no? Y del inicio también hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Y si esto se hace posible, básicamente con la presencia de la artrocentesis en el líquido sinovial. Perdón, ¿ven qué estoy pasando? Sí, doctora, factores de riesgo. Ajá.
Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos relacionado con la presencia de incremento de ácido úrico? Tenemos ahí factores modificables que de alguna manera podemos controlar. Por ejemplo, el exceso de alcohol puede generar mayor presencia de ácido úrico. En los alimentos, ante todo, las carnes rojas, el consumo de mariscos, puede de alguna manera generar incremento de ácido úrico. Por lo tanto, si los pacientes tienen este factor de riesgo, tienen hiperuricemia, una forma de controlarlos también es el tipo de alimentación. Tenemos fármacos como por ejemplo la hidroclorotiazida, la aspirina en dosis bastante grandes puede generar mayor producción de ácido úrico. La obesidad, la hipertensión, enfermedades linfoproliferativas pueden generar porque hay destrucción celular y por lo tanto hay presencia de incremento de las purinas y esto es un factor muy importante para la formación de ácido úrico. Y por lo tanto, en pacientes que tienen enfermedad destructiva celular linfoproliferativas o que están tomando medicamentos como quimioterapia, también puede generar mayor formación de ácido úrico. Sin embargo, hay factores que no son modificables, ¿no? Como por ejemplo la edad, paciente adulto mayor que es más frecuente, no lo podemos modificar, tampoco el género, porque en varones es más frecuente, los factores genéticos tampoco, y otra asociación es las enfermedades renales crónicas, ¿no? Entonces, ¿cómo es la presencia de la fisiopatología de la formación del ácido úrico o la formación de urato? No. Como sabemos, la hiperuricemia se produce porque el ácido úrico es el producto final de metabolismo de las purinas, ¿no? Y estas es derivada de la dieta o de la síntesis endógena. Entonces, como sabemos, el ácido úrico son bases nitrogenadas que nacen ante todo de la excreción que nacen desde el punto de vista en relación al ADN, ¿no? Entonces, estos aumentos del nivel de ácido en úrico en el varón por arriba de 7 milímetros por decilitro o en la mujer por arriba de 6 miligramos por decilitro, ya nos puede decir que por arriba de estos valores ya tenemos un paciente con hiperuricemia. Pero no esto se va a traducir necesariamente en que el paciente va a tener artritis gotosa, porque muchos de nosotros podemos tener con esos valores en circunstancias de nuestra alimentación, en las circunstancias de repente de mayor formación o por algún medicamento, por nuestra misma enfermedad. De repente de una enfermedad linfoproliferativa o estar usando algún quimioterapia que nos va a generar esta destrucción celular. No necesariamente vamos a hacer artritis gotosa. Ojo, no todos van a hacer artritis gotosa. Pero estos son los valores que usualmente se tienen en cuenta que el paciente está por arriba de lo normal. Y cuando tenemos una artritis gotosa, están por encima de estos valores también, ¿no? Entonces, vamos a ver que este metabolismo de la purina finalmente, por acción de la enzima xantina oxidasa, se va a transformar en xantina y este es un precursor del ácido úrico, ¿no? Y finalmente, vamos a ver que esto se transforma en urato y, y de ahí si el paciente tiene estos factores de riesgo, va a depositar estos microcristales a nivel articular. Influye mucho la actividad del
fosforibosil sintetasa, que es el PRPP, como muestra ahí, que es un precursor del ácido úrico. Pero también hay una inhibición de la formación de ácido úrico, que es la guanina fosforibosil transferasa, que es que tenemos ahí, que es el HGPRNT, ¿no? Esta inhibe la formación del ácido úrico. Entonces, estas dos enzimas se regulan de por sí, ¿no? Para, de alguna manera, uno promueve como el otro lo inhibe y se guarda un equilibrio, ¿no? Pero tanto el incremento de la actividad del PRPP o el déficit de HGPRPP también influye en el incremento de la formación de urato, ¿no? Entonces, eso también, esta actividad también puede influir en la formación de ácido úrico. Entonces, este es cómo es que se forma el urato. Y también en la parte final vemos ahí el inhibidor de la xantino oxidasa, que en la transformación que vemos ahí de que es muy importante, el ácido úrico. Y tenemos el inhibidor de la xantino oxidasa, que es el halopurinol. Por eso lo pongo acá, porque de alguna manera los medicamentos en donde se actúa para la inhibición de la formación de ácido úrico de urato, ¿no? Pero así como es el proceso que activa un proceso inflamatorio a nivel intraarticular, condicionado primeramente por esta presencia de microcristales, ¿no? Fagocitados, ¿no? O sea, por los macrófagos inicialmente y liberación de citoquinas. Este proceso también tiene un inhibidor, una parte resolutiva, que se autolimita, inhibe la liberación de estos interleuquinas y la inhibitoria de las fosfoquinasa. Es o sea, todo fenómeno inflamatorio hay un fenómeno resolutivo o inhibitorio, ¿no? Que resuelve este proceso y que compensa este proceso inflamatorio. Pero las enfermedades usualmente esta fase inhibitoria se dan, pero no soluciona o no resuelve. Sin embargo, en la gota es muy frecuente que un paciente tenga una crisis gotosa al inicio y pudiera resolverse espontáneamente, inclusive, ¿no? Porque sí, este fenómeno resolutivo sí lo puede resolver en ese momento, ¿no? O sea, por eso es que hay pacientes que están hace una artritis gotosa y después de 1 año o 2 años nuevamente aparece este proceso inflamatorio. O sea, que sí hay una parte en la cual hay un proceso agudo inflamatorio, pero lo puede resolver el organismo tranquilamente, ¿no? En la primera fase. Y como vemos, pues, la hiperuricemia es el factor principal, ¿no? Para la precipitación de cristales de urato a nivel de la articulación. Entonces, hay una activación del macrófago, lo fagocita y libera ante todo interleuquina 1 y va a activar la liberación linfocitos B4 para la presencia de la mayor quimiotaxis de neutrófilos, va a activar el complemento y va los neutrófilos también de alguna manera van a fagocitar estos cristales y esto se va a desarrollar a nivel de las articulaciones. Entonces, como vemos ahí, finalmente va a iniciarse el proceso inflamatorio y con el tiempo se va a formar la presencia de los tofos, ¿no? Este proceso es continuo, es intermitente en la mayoría de casos, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar este proceso? Una inflamación, como vemos ahí al inicio, ¿no? Y la presencia de tofos a nivel sinovial, ¿no? Y destrucción en sacabocados a nivel óseo, ¿no?
pero es un proceso, ¿no? No es usualmente muy inmediato, ¿no? En la fase aguda es un proceso inflamatorio y progresivamente con la intercurrencia de este proceso finalmente va a generar una destrucción ósea. Las causas y etiologías de la hiperuricemia, como vemos ahí, está relacionado con el incremento de la síntesis de ácido úrico, o puede estar relacionado con la excreción disminuida del ácido úrico, o por un mecanismo combinado, ya sea la presencia de estos dos factores, ¿no? En aumento del ácido úrico, ya lo mencionamos, inclusive los factores de riesgo, el recambio o muerte celular, ¿no? Y ahí están todas las enfermedades que pudieran ser, enfermedades mieloproliferativas, pacientes con hemólisis, ¿no? O la presencia de rhabdomiolisis, ¿no? Que se puede ser inflamatoria, infecciosa, la presencia de quimioterapia, enfermedad de Payet, ¿no? Todo lo que de alguna manera genere más muerte celular o recambio. Las dietas, carnes rojas ante todo, pescado también, o hígado, riñones, lo que usualmente se ingiere puede generar incremento del ácido úrico. Tenemos también defectos de punto hereditario, lo que ya mencioné anteriormente, el aumento de la actividad de PRPP o el déficit del HGPRT, ¿no? Y la obesidad también está asociada con el incremento de la síntesis de ácido úrico. En cuanto a la excreción disminuida del ácido úrico, ahí tenemos el aumento a nivel de la absorción renal, por ejemplo, el uso de diuréticos. Un ejemplo clásico es la presencia de la hidroclorotiazida, porque muchas veces el paciente tiene hiperuricemia o ya tiene el antecedente de artritis gotosa. Y dentro de sus medicamentos usamos la hidroclorotiazida porque este paciente además es hipertenso o es cardiópata, pero esto va a generar el aumento de absorción a nivel renal de ácido úrico y por lo tanto generamos mayor, a nivel sanguíneo, mayor ácido úrico. Y finalmente puede activar mayor formación de cristales a nivel articular. Entonces, ojo con el uso de diuréticos, ¿no? En la cual va a generar el recrudecimiento de su enfermedad. Otra es la disminución de secreción renal, también algunos, dentro de ellos tenemos factores, la cetoacidosis diabética y también el uso de fármacos como ácido acetil salicílico, en dosis bastante grandes, porque en dosis muy pequeñas, que a veces lo damos como anticoagulantes plaquetarios en pacientes con cardiopatías, de repente isquémicas o accidentes cerebrovasculares, se ha visto que a pequeñas dosis no disminuye la secreción renal de ácido úrico. Pero si hay otros medicamentos que se puede usar y suplir el ácido acetil, es mejor que de alguna manera continúe, excepto que sea el único que tengamos en nuestro centro hospitalario. Podemos seguirle dando, pero siempre con controles periódicos, ¿no? Y otro es la reducción de filtración renal, como por ejemplo en insuficiencia renal crónica o enfermedad renal poliquística. Ahora, estos factores, causas etiológicas de la hiperuricemia, como su nombre lo dice, va a incrementar el ácido úrico, pero no necesariamente todos estos causales puedan de alguna manera producir artritis gotosa, ¿no? Simplemente pueden solo incrementar el ácido úrico o de alguna manera puede manifestarse también con la presencia de estos depósitos microcristales a nivel de los túbulos, a nivel intersticio renal, ¿no? Entonces,
y no necesariamente se van a localizar a nivel, pero son factores que de alguna manera tenemos que conocer, porque si tenemos un paciente con hiperuricemia, vamos a buscar las causales que pueden estar relacionadas a ella, ¿no? Y tenemos un mecanismo combinado que está relacionado, ay, perdón, ¿ven imagen? Causas de la etiología hiperuricémica, doctora, se ve. Ah, ya, sí, porque se me oscureció toda la pantalla, no sé. Ya, entonces, ya tenemos que puede ser el alcohol también, en la que se traduce por un mecanismo combinado. Bueno, esto es igual, pero vamos a ver las otras causas que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Un ejemplo, el hipotiroidismo, ¿no? De que disminuye también la excreción, ¿no? Que se da, esta disminución de la excreción usualmente se da en el 90% de las causas, ¿no? Pero no se olviden que la primera causa de hiperuricemia y relacionado con la artritis gotosa es la hiperproducción de ácido úrico, la hipoexcreción renal, ¿no? Que determina finalmente que es la causa principal en la gota primaria. La gota primaria es la causa principal, ¿no? O sea, si bien es cierto, tenemos todos los mecanismos que producen hiperuricemia, pero la causa de gota primaria es la más frecuente, ¿no? Pero, lógicamente, si yo tengo esta enfermedad y yo produzco demasiado ácido úrico por ingesta exagerada me va a inducir, lógicamente, a tener más intercurrencia, ¿no? Entonces, la clínica de la hiperuricemia, vamos a ver que son varios estadios, ¿no? Y se menciona que la hiperuricemia, un 10% de los pacientes, por lo menos una vez en su vida, han tenido hiperuricemia en general. O sea, por eso les digo que cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida podremos tener hiperuricemia, ¿no? Pero eso no determina que vamos a tener una artritis gotosa. Pero sí hay que tener en cuenta, si el paciente tiene de 7 a 8 miligramos por decilitro, el 3% evolucionarán en el futuro a una artritis gotosa. Y si este paciente tiene mayor de 9 miligramos por decilitro y en ese momento no tiene artritis gotosa, el 22% desarrollarán esta enfermedad no inmediatamente, sino en el trayecto de su vida, ¿ya? Entonces, sí es un riesgo tener el ácido úrico incrementado a nivel sanguíneo, ¿no? Es un riesgo, pero no necesariamente lo vamos a desarrollar. Entonces, está relacionado principalmente con sobreproducción y una baja excreción, que es la gota primaria, ¿no? Y también las causas genéticas, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, vamos a ver que la hiperuricemia en la primera fase es asintomática, ¿no? Y ahí puede terminar en muchas personas, ¿no? No hay artritis, yo tengo mi hiperuricemia, pero no hago enfermedad. Otras van a ya hacer una fase de una artritis gotosa aguda, ¿no? Y otras van a generar una fase intercrítica y otra fase va a ser la fase crónica. O sea, la forma clínica de presentación es muy variada. Bueno, entonces tenemos la presentación de una artritis gotosa aguda, que es cuando ya se evidencia la enfermedad.
Esta es, como su nombre lo dice, es un cuadro clínico muy agudo que dura entre 1 a 2 semanas, ¿no? Y que genera, usualmente es monoarticular, ¿no? Monoarticular, y, y que conlleva muchas veces a una asistencia de emergencia, ¿no? Puede ser a nivel de rodilla o a nivel del dedo gordo del pie, que es la podagra, que es una de las rasgos patognomónicos de esta enfermedad. Entonces, el paciente viene con signos inflamatorios muy evidentes y que muchas veces se autolimitan. Y después de esa crisis aguda, puede inclusive en un trayecto de hasta el segundo ataque producirse hasta un año o 2 años después de este primer proceso. O sea, no es que desde el inicio de la enfermedad hay una gran intercurrencia, no. Se apaga el cuadro. Muchas veces este cuadro es confundido con otra patología, una celulitis, un traumatismo, etcétera. Y el paciente muchas veces le da antiinflamatorios y como sabemos, es un proceso de una artritis intentar, ¿no? Y de ahí se vuelve una intercurrencia más seguida, pero usualmente el dolor tan intenso del inicio, usualmente casi siempre el segundo y tercero es mucho más leve. Pero el tiempo cada vez sí se hace un poquito más larga. En la primera vez el dolor fue máximo, llegó de 1 a 2 semanas. En cambio, cuando ya es en la fase intercrítica, estos usualmente duran un tiempo más. Por eso la base que tenemos ahí de las pirámides son más anchas. Y después tenemos en la fase crónica en la que va a tener procesos, pero nunca van a ser como al inicio, ¿no? Pero sí pueden ser más continuos y a veces dependiente de que si no se han controlado la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las fases que tenemos de la artritis gotosa, como vemos ahí, no? Tenemos ahí la hiperuricemia, que es asintomática, o sea, puedo tener ácido úrico y no tener gota. La otra es en la cual tenemos tos aguda, que presenta rosa, pero puede remitir espontáneamente. Puede haber meses o años en la cual no se presenta estas crisis dolorosas o esta artritis gotosa. A esa fase se llama gota intercrítica, ¿no? No aparece y por ahí vuelve nuevamente y ya estamos viendo que ya va a un proceso más crónico, que es la artritis gotosa, ya tofacia, porque hay presencia de estos tofos. Hablamos de la crisis, la gota tofacia, cuando ya pasó más de 10 años de evolución. Perdón, ¿ven las imágenes? Se me ha querido ir. ¿Ven imagen? Sí. Ya. Bueno, entonces tenemos la artritis gotosa, ya sabemos que es un cuadro, hay un cuadro agudo, ¿no? De inicio agudo, pero ya tenemos ese paciente que usualmente ya ha tenido hiperuricemia, ¿no? Habíamos hablado al inicio que yo puedo tener hiperuricemia en gota. Entonces, al inicio, no todo paciente que tiene hiperuricemia
La causa es desconocida, el dolor al inicio es muy intenso, ya lo habíamos dicho, y hay un dolor con signos inflamatorios articular, ¿no? El dolor es muy, muy prolongado, de dolor, ¿no? Cosas, pero un inflamatorio, el primer metatarso falángica, ¿no? Que como en el tobillo, rodilla. Hay en la artritis gotosa puede acompañar también de fiebres y escalofríos. Por lo tanto, nos puede confundir al inicio como una artritis infecciosa, ¿no? Ojo que también hay que hacer descarte de este proceso. Y muchas veces va a conllevar no solo a la articulación, sino de partes blandas, este proceso inflamatorio. Y por lo tanto, muchas veces no logramos hacer una diferenciación adecuada con una artritis infecciosa y hay que hacer el diagnóstico diferencial o los análisis para, de alguna manera, descartar esa posibilidad. Entonces, hay que tener que en cuenta de los diagnósticos diferenciales. Depósitos de estos microcristales, ¿no? A nivel paraarticular que vendrían a ser la presencia de los tofos, ¿no? Y la fase crónica que usualmente se presenta después de los 10 años, ¿no? Y ya hay presencia de tofos, ¿no? Lo que ahí queremos decir que también en el ataque de gota puede haber también aumento del ácido úrico, pero también podría encontrarse que el ácido úrico se encuentre normal. Y eso no descarta que el paciente tiene una artritis gotosa, ojo. Dentro de las manifestaciones clínicas que tenemos de la artritis gotosa, vamos a ver que puede ser hiperuricemia, pero sin asintomática, o puede ser como una artritis gotosa con la clínica que ya habíamos mencionado. Puede ser monoarticular, oligoarticular, poliarticular, que sea, las poliarticulares se dan más en la artritis, ya en la gota crónica. Puede ser como una nefropatía gotosa, ¿no? O en caso también una litiasis crónica, ¿no? Como litiasis crónica, o depósito intersticial, la nefropatía crónica intersticial por estos microcristales, ¿no? O sea, la forma es muy variada, ¿no? De forma de presentación de las manifestaciones clínicas. En caso de litiasis, el ácido úrico, pues hay depósitos a nivel de microcristales, a nivel de la pelvis, pero no necesariamente en todos los pacientes que tienen artritis gotosa van a hacer esa forma de presentación. Hay pacientes que tienen hiperuricemia y solo hacen litiasis renal, como por ejemplo el paciente con nefropatía crónica, insuficiencia renal, pueden hacer estos depósitos de cristales y nunca hacer artritis gotosa. O sea, por eso hay que diferenciarlo muy bien. Bueno, esas son las características principales. La presencia de podagra con signos inflamatorios muy evidentes. La primera que tenemos acá, perdón.
Ya. Ya, ven imagen, por favor. Sí, bueno. Ya, entonces, como ven, esta es una pintura, ¿no? Realizado en 1500, ¿no? En la cual que estaba en la realeza, ¿no? Y era tan indescriptible el dolor, pues lo mencionan casi en todos los textos, que hicieron una pintura en función a lo que sentía el paciente frente a una artritis gotosa, ¿no? Era como un ser no natural que de alguna manera mordía, ¿no? La, eh, y un dolor indescriptible generaba esta enfermedad, ¿no? Bueno, tenemos también los tofos, que como ven puede presentarse en cualquiera de las articulaciones paraarticular, pero en pabellón auricular siempre hay que hacer un examen muy exquisito, ¿no? No solo en articulaciones pequeñas, grandes, sino también periarticular, que se pueden presentar, ¿no? Como ven en este caso, ¿no? Pueden ser muy pequeños, pueden ser muy grandes, ¿no? No, bueno, en la fase inactiva no son dolorosas, sí son muy molestosas porque más se ven o pueden ser más visibles a nivel de los codos, ¿no? Y su crecimiento también es mayor, ¿no? Pero genera muchas molestias, ¿no? Desde el punto de vista estético, ¿no? Y como dije, las otras manifestaciones que vamos a tener también por la presencia de van a tener ya sea las nefrolitiasis o tenemos la presencia del ácido úrico, como habíamos dicho, el incremento es mayor de 7 en los varones y 6 en lactantes inflamatorios. Tenemos la velocidad de segmentación y PCR, ¿no? Que usualmente van a estar mucho incrementados. Perdón, ¿me escuchan? Se me ha ido la... ¿Me escucha? Ahora sí, doctora. Sí, se me ha ido el audio, no sé, está normal. Muy bien. Y el otro sumamente importante, cuando hay dudas en nuestra impresión de diagnóstico, en la artrocentesis y ver las características del líquido articular, ¿no? Bueno, puede dar imágenes radiológicas sin lesiones crónicas, llamadas también mordidas de
¿no? Imágenes acabocadas, están las flechitas, ¿no? Lesiones muy destructivas, ¿no? Y este cuadro en la artrocentesis, como vemos ahí, la forma, ¿escuchan un ruido extraño? Me disculparán, ¿no? ¿Qué están haciendo en la cuadra? ¿Escuchan ustedes, perdón? No, doctora, más bien escuchamos audio entrecortado. Parece que se le está Sí, yendo sí, se me está yendo la señal por momentos. Sí. Y también tengo el ruido de mi cuadra que están haciendo, no sé qué arreglos. Bueno, entonces tenemos la forma del microcristal, sí es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el urato es microcristales en forma de aguja, como lo ven. En la pirofosfata de calcio es romboidal, la hidroxipatita, muy punteados, pequeños, y la de oxalato de calcio es bipirimidal, que es como cuadrados. Como ven, la forma del cristal sí nos puede generar diagnósticos más precisos. Y otro dato muy importante es la birefringencia del microcristal, ¿no? Esto se utiliza en microscopios especiales con luz polarizada, cosa que usualmente en los hospitales no lo tenemos. Es muy sencilla, sin embargo, por factores económicos, los hospitales no cuentan con este microscopio con luz polarizada. Y lo que se va a tener en cuenta es la observación de cristales que producen cierta rotación de la luz, ¿no? Eso se llama birrefringencia. Entonces, en caso de uratos es fuertemente negativa. Entonces ellos cuando ponen a la luz polarizada ven estas características. Y un dato muy importante es que el urato monosódico es fuertemente negativa, a diferencia del pirofosfato es débil positiva, la hidroxipatita no tiene y en el oxalato de clásico es fuertemente positiva. El único que es negativa fuertemente es el urato de monosódico. Entonces, eso también es lo que se va a demostrar, son lesiones en la fase temprana no se ven, pero en la fase crónica sí vamos a poder utilizarlo con buenas imágenes. Sí es un dato bastante muy útil en la fase tanto como en la fase crónica, y la tomografía nos va a dar imágenes muy ventajosas con respecto a las características de las lesiones que tiene. Pero nosotros usualmente en los hospitales usamos la ecografía y la radiografía. Cuando ya tenemos duda, las tomografías nos pueden dar mejores imágenes, pero lógicamente los costos van a ser muy altos, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de artritis gotosa? Este es un cuadro bastante antiguo. Algunos los toman todavía como parte de los criterios de diagnósticos. Sin embargo, todavía sigue siendo un diagnóstico clínico, básicamente, y con, lógicamente, algunos análisis laboratorios que nos pueden sustentar estas manifestaciones clínicas. Pero esto es lo que se usaba como fuente muy importante para el diagnóstico de gota. Por ejemplo, exceso masculino, 2 puntos,
episodio de previo de artritis, 2 puntos, inicio de los síntomas, cómo fue el inicio de presentación, ante todo, la articulación, signos inflamatorios, afectación de la metacarpofalángica 2.05, hipertensión igualmente asociado y en la presencia del ácido úrico bastante elevado. Todo esto nos generaba un puntaje y según el puntaje nosotros ya definiríamos si el paciente tiene este diagnóstico, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Interpretación. Y todavía puede ser utilizable este cuadro en algunos casos, ¿no? Pero ante todo es bastante clínico. Es clínico, por ejemplo, de afectación a la primera metacarpofalángica, los procesos inflamatorios, la forma de inicio. Como ven, es bastante clínico y un estudio de laboratorio sí es importante, ¿no? Bueno, ¿cómo influencia la dieta en la artritis gotosa? Eso sí es parte, lógicamente, del esquema de tratamiento. Y tenemos que preguntar en la historia clínica también y los hábitos alimenticios, ¿no? Que ha recrudecido. Y con respecto al tratamiento, ¿no? El tratamiento, ante todo, es disminuir la formación de ácido úrico. Y ahí se utiliza el halopurinol, ¿no? O sea, si tenemos un paciente con una artritis crónica relacionada con la entonces yo voy a tratar de ácido úrico mediante una xantinosidasa, que vendría a ser el uso de halopurinol, que se puede utilizar de entre 100 a 300 miligramos al día, ¿no? El paciente tiene de repente manifestaciones tóxicas, muchas náuseas, vómitos, algunas alteraciones a nivel hepática, podría usar otro inhibidor de la xantinosidasa, que es el febuxostat, ¿no? Pero mucho cuidado, porque esto sí está asociado a efectos adversos de algunas cardiopatías, ¿no? Entonces, puede ocasionar un evento coronario y por lo tanto nosotros tendríamos que volver al halopurinol o otro medicamento uricosúrico, ¿no? Que aumente la excreción de ácido úrico. Y ahí sí tenemos el uso del benzbromagrona, que es una alternativa también uricosúrico. Si bien es cierto, el halopurinol, el febuxostat, es un inhibidor del ácido úrico, tenemos otros que van a eliminar el ácido úrico. ¿Lo usamos? Sí, lo usamos, son como parte de la terapia, son más costosas, hay que decirles, sí, y normalmente en nuestros centros hospitalarios no lo tenemos con tanta frecuencia, ¿no? Entonces, sin embargo, las primeras medidas son dieta y inhibidores de la xantinosidasa con buenas respuestas en el caso de pacientes que tienen hiperuricemia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen general del tratamiento que vamos a decir? Uno, la dieta, fundamental, y buscar los factores de riesgo que pueda tener relacionado con el ácido úrico, ¿no? En primera opción, inhibidores de la xantinosidasa. ¿Ahí cuáles son? El halopurinol, el febuxostat, ¿no? El halopurinol, si bien es cierto, es un tratamiento para reducir la uricemia, ¿no? Y si yo tengo un paciente que lo veo con alto riesgo va a ser una artritis gotosa y tiene 9 miligramos por decilitro de ácido úrico, yo creo que sí podría iniciarle, ¿no? Disminuir el ácido úrico con este inhibidor de las xantinosidasa. Pero si es un paciente joven y me sale 7, no, voy a observarlo y voy a tratar de ayudarlo y decirle cuáles son medicamentos o cuáles son las comidas apropiadas para él, ¿no? O sea, no necesariamente voy a iniciarle tratamiento para reducir la uricemia, ¿no? En todo caso,
tendría que ser no farmacológico y decirle, ¿no? Los riesgos que pueda tener algunos alimentos, etcétera, etcétera. O sea, no necesariamente voy a usar los antinucleosídeos. Pero si este paciente ya tiene familiares con gota, yo creo que en esos factores que ya involucran, que en el futuro él pueda tener, yo creo que sí, ya deberíamos usar el allopurinol. Entonces, pacientes que no necesariamente tienen una gota aguda, voy a usar inhibidores de las antinucleosas o úricos, ¿no? Pero en pacientes que tiene una gota aguda, ya el paciente inició la enfermedad y yo le encontré un ácido úrico elevado y lo relacioné con esta artritis, entonces el tratamiento va a ser, ante todo, AINES, ¿no? Inhibidores de la COX-2, porque tienen menos efectos colaterales, ¿no? Puede ser ahí desde los indometacina, ibuprofeno, selecosir, tercosir, ¿no? Pero a dosis apropiadas como dosis antiinflamatorias. También puede usar la colchicina, ¿no? Que es un antiinflamatorio al inicio entre 1.2 miligramos al día y posteriormente le dejo de 0.5 a 0.6 miligramos al día. Entonces, es antiinflamatorio, ¿no? Y si este paciente no mejora, puedo aumentarle inclusive el uso de corticoides como potente antiinflamatorio entre 5 a 10 o 20 miligramos al día, en periodos cortos, que vía oral, o también puede ser intraarticular si es solo una articulación, ¿no? Y finalmente puedo usar inhibidores del interleuquín como antiinflamatorio. Pero lo usual es el uso de alguna AINES asociada a una colchicina, ¿no? Y si ya el proceso es muy fuerte, ya el uso de un corticoide, ¿no? Entonces, son las tres que puedo usarlo en forma única algunos, o asociadas, o en casos muy severos, podemos usar hasta 3 de estos medicamentos. En esta fase aguda, la verdad que no se usa inhibidor de las antinucleosas, ¿no? O sea, no es una necesidad inmediata, ¿ya? E inclusive por el uso del allopurinol muchas veces puede recrudecer de la enfermedad. Entonces, en esta fase de episodios agudos no se da todavía inhibidor de las antinucleosas o úricos, ¿no? Hasta que pase el proceso y nuevamente vamos a reiniciar este tratamiento. Así que no es que porque sea la causa, inmediatamente yo le voy a poner la dosis más alta de allopurinol o febuxostan, no. En esa fase, no, por eso lo ponemos acá. Episodios agudos, no está el uso del allopurinol o el febuxostan. Bueno, hay algunas, la sociedad, ¿no? de reumatología, ¿no? Y lo que quiere decir es que la ecografía sí nos da algunas lesiones muy importantes y de gran uso, ¿no? Para la presencia o el diagnóstico de la artritis gotosa, ¿no? Las características de los tofos, las lesiones periarticulares que se pueden ver por la ecografía es de gran utilidad últimamente, el doble contorno. En la clasificación del EULAR por la artritis gotosa todavía no hay un consenso. Estos criterios son básicamente para estudios de investigación, pero los criterios ante todo son clínicos, como les dije anteriormente. Entonces, tan largos y no son básicamente para un estudio largo, prolongado de investigación, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes tienen que reconocer que no hay criterios desde el punto de vista como en otras enfermedades que sí hay protocolos para ellas, ¿no? Ante todo, las recomendaciones son la educación del paciente, ¿no? O sea, cómo el paciente, los hábitos alimenticios, qué factores de riesgo puede generar también el alcohol.
es una, el paciente debe saber su enfermedad y también cómo debe evitar de alguna manera incrementar el ácido úrico, ¿no? Y son las medidas que la Sociedad de Reumatología en el consenso lo pone en evidencia, ¿no? Y con respecto al tratamiento, como les dije, sigue similar a lo que hace mucho tiempo lo usamos, y ahí la primera opción, en caso de pacientes con hiperuricemia, el uso de allopurinol o febuxostat también puede ser una alternativa al probenecid, ¿no? Para inhibir la xantina oxidasa, ¿no? Entonces, los criterios realmente todavía siguen similar como años a años se promueven, ¿no? Y con respecto también a la dosis de allopurinol, ¿no? Este es del 2020, igual promueve 100 miligramos al día y puede ir subiendo dependiente lógicamente de las manifestaciones o de los análisis que tomamos posteriormente para ver si hay reducción o no de ácido úrico, ¿no? Y bueno, y educarlo también con algunas manifestaciones colaterales que pueda surgir, como por ejemplo la toxicidad a nivel hepática, de algunas enzimas hepáticas que pueden elevarse, o la presencia de rash, exantema, ¿no? Bueno, ahí son más acuiciosos todavía porque le hacen con antígeno de histocompatibilidad del HLA-B 5801, que usualmente previo al uso de allopurinol deberían usarlo, ¿no? Por algunas manifestaciones que pueda tener el paciente y si recomendamos este estudio, de repente tenemos menos efectos colaterales, la verdad, para que vean que sí, todavía se preocupan por esto porque es muy frecuente, ¿no? Y el uso de bajas dosis de aspirina, en caso de algunas enfermedades o asociaciones, se pueden usar todavía, pero si podemos de alguna manera cambiarla también, ¿no? Es una alternativa. Igualmente el uso de hidroclorotiazida, no olvidarse que puede producir mayor presencia de ácido úrico, ¿no? Y finalmente, ¿no? También las mismas recomendaciones, ¿no? Que se puede usar la monoterapia, sí, siempre y cuando el paciente se controla. Pero si no es así, puede usarse de corticoides sistémicos más asociado a la presencia de AINES y el uso de colchicina. O sea, los esquemas de tanto tiempo siguen manteniéndose hasta la actualidad, ¿no? Que no hay mayor variación. Como le dice, el uso oral de colchicina es un producto muy antiguo, sin embargo, todavía muy usado y que tiene controla muy bien la enfermedad, ¿no? Hasta ahora lo usamos, un producto. Y el uso de otros medicamentos, como el uso de corticoides, ¿no? También, ya sea en forma sistémica o uso de punto de vista también a nivel articular, ¿no? Entonces, siguen todavía con los mismos criterios que hace mucho tiempo lo están usando, ¿no? Bueno, entonces, estos son de alguna manera algunas características muy importantes que tenemos que buscar, ¿no? Desde forma muy rápida el diagnóstico de una artritis gotosa, como tal vez lo van a ver relativamente con bastante frecuencia, inclusive en forma ambulatoria, ¿no? En el Perú sí lo tenemos, la artritis gotosa, lo hemos visto, ¿no? Todos los médicos que hacemos medicina, cualquier medicina general, pero no se ve como en otros países. Como les digo, tiene que ver el factor genético, ¿no? Es frecuente, lo van a ver, pero no es que sean muchos los casos que hay en el país, ¿no? Muy bien, ¿preguntas?
¿No hay preguntas? ¿Me escucha? Sí, se escucha, doctora. Ha estado mal mi audio, ¿no? No sé, Sí, se le escucha, doctora. Ya, porque se me ha estado cortando. Acá yo veía que se me cortaba mi señal, se está fallando. Muy bien, chicos, ya creo que he programado para el día lunes. Espero que tengan mejor suerte con mi... Cada rato se me cortaba, por eso es que no lo continúa porque yo misma no me veía la imagen. Muy bien, chicos, entonces ya nos vemos. Espérense un ratito, por favor. Voy a descargar la asistencia, ¿ya? Ya, ahora sí. Ya, Doctora, nos vemos. Sí, dime. Doctora, disculpe, soy Diego Pantoja. En la mañana estaba llamando a Lista, pero cuando comenzó la clase ya no pude decirle, porque ya no quise interrumpirte. Ahora estoy descargando por eso la lista, ya. Ya, no te preocupes. Muy bien. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.